orando al Señor, el Señor me fue poniendo varias citas en el corazón y una de ellas me hizo como ¿Vieron cuando uno se deja llevar por el Espíritu y empieza a sentir cosas espirituales, ¿no? Y una de las preguntas que me hice, ¿por qué decimos nosotros que el Espíritu Santo es mi mejor amigo? A veces suena como una frase, eslogan de alguna iglesia o ministerio. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor iba a enviar a su Espíritu para que sea nuestro mejor amigo. Eso está en Juan capítulo 16, 13. Dios iba a enviar al Espíritu Santo para que sea nuestro mejor amigo. En la época del Señor Jesús, cuando Él estaba entre los hombres, veíamos que los fariseos, ¿se acuerdan de los fariseos, no? Sí. Los fariseos eran los religiosos judíos de aquel entonces. Ellos decían que la verdad estaba en las Escrituras y la verdad también estaba en el sumo sacerdote, creyendo en el Padre Dios que nunca nadie le vio, el Dios de Abraham, también el Dios de Moisés, que ha sido su referente para los fariseos. Y en el día de hoy pasa exactamente lo mismo que con el tiempo de los fariseos, con la diferencia que en aquel entonces negaban a Jesús que sea el Mesías. Lo negaban y buscaban la manera de combatir la idea de que Jesús era el Mesías de Dios. Ellos se sentían amenazados de perder el poder del control de la religión de la iglesia, o mejor dicho, del templo de Jerusalén. Entonces el sumo sacerdote, que era supuestamente un hombre elegido por Dios, pero que en este caso no lo fue así, un hombre bastante corrupto, no solamente en lo que refiere a sus propios pecados, sino de tergiversar y usar la ley para combatir la manifestación del Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo que venir a dar remedio a la humanidad porque por la ley que estaba en ese momento vigente, obviamente la ley no alcanzaba para que la gente sea salva y pueda ser redimida, a pesar de que había muchos religiosos que cumplían los mandamientos. Observaba cuando la mujer adúltera fue llevada para ser condenada a muerte y ser apedreada, el Señor Jesús se sintió confrontado por los sacerdotes. Sin embargo, el Señor Jesús usó un término que no es que deshabilitaba la ley de poder ejecutar a esa persona por el pecado de adulterio, sino que más aún, dice la palabra, el Señor vio el corazón de todos los que estaban ahí. Él venía a implementar algo nuevo que iba mucho más allá que la ley. Y esto se llama la gracia, donde todos los que estaban ahí presentes estaban dispuestos a apedrear a una mujer pecadora. La ley establecía que si había cometido adulterio y el que la entregaba a ser apedreada, en este caso iba a ser el marido de la mujer que había cometido adulterio, entonces se entregaba, él era el responsable de entregarla al templo y a la sociedad para ser ejecutada. En realidad no se debía hacer en el templo, sino fuera de la ciudad. Esa era la ley. Sin embargo, cuando fue para ser ejecutada, fue confrontado el Señor Jesús trayendo a esta mujer pecadora a los pies del Señor, y más aún, presente el sumo sacerdote. ¿Qué hemos de hacer con esto? ¿Qué dice la ley? El Señor, conociendo el corazón de todos los presentes, buscó la manera de salvarle la vida con una cosa que todos estaban fallando. Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y se hizo un silencio. Se hizo algo que era tremendo para ese lugar. Esa mujer condenada a muerte, le quedaban minutos de vida. Sin embargo, en ese silencio actuó el Espíritu Santo.
en el corazón de todos los presentes y trajo convicción de pecado. Y el primero que tira la piedra al suelo fue su esposo, el que la condenó, porque él también estaba, en su corazón tenía pecado. Jesús venía a cambiar no la ley, sino cómo había que implementarla. Porque para poder condenar a alguien, debiera estar libre de pecado. El Señor dijo, no condenéis para que no seas condenado, ni juzguéis para que no seas juzgado. Entonces me pregunté, Señor, ¿por qué el Espíritu Santo es mi mejor amigo? Y ahí fue cuando el Señor empezó a darme una oportunidad de ver que en el presente los hombres aceptan al Padre, aceptan al Hijo, pero no aceptan al Espíritu Santo en las iglesias. Y volvemos a ser los mismos religiosos del tiempo de los fariseos, donde al no aceptar al Espíritu Santo seguimos siendo los mismos que éramos antes. Pensé que se llevaba el celular. Ya me está diciendo, bueno, no, ponete de este lado, mira, acá está la plaqueta. Entonces, hoy vemos que las iglesias, algunas congregaciones, hablan del Espíritu Santo como si fuera un Mesías que iba a venir pero que no vino. En la realidad el Espíritu Santo fue derramado por promesa del Señor Jesús y esa promesa, dice la palabra de Dios, está entre nosotros. Y hay 4 cosas tengo aquí para que el fuego de su Espíritu se reavive en nosotros. Estaba leyendo en esta mañana una porción que el Señor me había traído en el libro de Habacuc, capítulo 3, cuando dice, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. La obra es de Dios, no es nuestra. ¿Sabía usted que lo que hacemos no es nuestro? Y el que debe avivarla no somos nosotros, no son estrategias las que avivan la obra, sino es el Espíritu de Dios el que hace que la obra se avive. Pero hay cosas que hacen que el Espíritu Santo no se manifieste en nosotros. Y yo quiero dar unos consejos para que podamos avivar el fuego, para que el fuego de Dios avive la obra de Dios en nuestras vidas. La obra no es tuya. Por más que hagas mucho esfuerzo, la obra es de Dios. Por eso la palabra puntualmente dice que el profeta Habacuc dice, aviva, Señor, tu obra. Porque si la obra es tuya, vas a hacer mucho esfuerzo, vas a gastar mucho dinero y no va a pasar de usar estrategias y ganar gente bajo estrategia, pero no hay transformación en las vidas. A veces vemos eso y lamentablemente lo que tenemos que buscar no es esa estrategia, sino buscar la presencia de Dios. Y yo quiero darle 4 consejos para avivar el fuego de Dios en nosotros. La Biblia dice varias veces, habla de que tenemos que avivarnos. La palabra avivar significa, o avivamiento, significa una restauración, significa una renovación, significa encender un fuego. Eso es un avivamiento. Y cuando una persona está en un avivamiento, vive un avivamiento, está encendido. Recuerdo en Hechos que el apóstol Pedro estaba avivado y él hablaba y predicaba con denuedo. Capítulo 4 de Hechos dice eso. El denuedo significa una persona que no la podés parar, él sigue hablando siempre del Señor. Y lo primer consejo que puedo darles es la comunión con Dios. Si no hay comunión con Dios, es difícil. Si no hay comunión con el Espíritu, es difícil que el fuego se encienda. Dios nos manda a mantener el fuego encendido. Pero supongamos que se te apagó el fuego, porque empezaste a deslizarte con el mundo y con cosas que suceden a tu alrededor. Y yo te voy a dar un consejo. Tienes que empezar con una comunión con Dios. La comunión con el Espíritu Santo es la que enciende el fuego y si tú ya lo tienes, es el que lo aviva. Amén. Pero hay algo más que dice en Hechos, como dije,
recién acerca del apóstol Pedro en Hechos 4:13, dice que él predicaba con denuedo la palabra del Señor. Cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, es fácil que puedas predicar. A veces no tenés comunión con el Espíritu Santo, entonces pescás de otras personas sus testimonios o quizás un diálogo que hayas tenido, pero no estás relacionado con el que cambia las vidas. La comunión con el Espíritu Santo te hace tener una vida diferente, una vida que te da esperanza. Es una vida en la cual tú, cuando estás con el Espíritu Santo, nadie te va a apagar ese fuego que viene de Dios. El segundo consejo que te doy para mantener encendido el fuego de Dios es comunión con personas avivadas, no vivos, avivadas en el Espíritu Santo. Cuando una persona se relaciona mucho con gente del mundo, el fuego se va apagando. El fuego se va apagando de tal manera que tú dejas de buscarlo a Dios. Empiezas a llenar tus tiempos con la convivencia de personas que no están viviendo en el Espíritu. El mejor consejo que te doy como segundo consejo es tener comunión con personas que viven en el Espíritu Santo. La iglesia es avivada por el contagio del fuego de uno hacia otro, pasándose de uno y otro ese fuego de Dios que nos enciende. Yo a veces digo, mi mejor amigo indudablemente es el Espíritu Santo, y te dije por qué y te lo voy a seguir diciendo. Porque el Espíritu Santo es tu consejero. Porque el Espíritu Santo te va a advertir cuando una persona no es la mejor para que sea tu amigo. La Biblia dice, la amistad con el mundo genera una enemistad contra Dios. Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero para ser amigo de Dios tenemos que estar en relación, primeramente en comunión con el Espíritu Santo, y segundo, una comunión siempre con personas llenas del Espíritu Santo. A mí no me beneficia ser amigo de alguien que me habla solamente de deporte, o me habla de trabajo, o me hable de otras cosas. Yo necesito personas que siempre me estén ayudando a mantener el fuego encendido en mi corazón. Amén. Yo sé que tenemos aquellos que trabajan en relación de dependencia y quizás con grupos de personas que no tienen a Cristo. Es difícil sentirse cómodo ahí, pero usted puede dar testimonio de que hay un Dios dentro suyo, que ese fuego que genera el Espíritu Santo se transmite hacia otras personas, y seguramente alguien se va a sentir atraído por ese fuego. Aún los incrédulos dicen, tú que oras a Dios, pídele por mí. Uno puede decirle, bueno, tú también puedes tenerlo, pero ¿sabes qué? Ellos ven que cuando te piden oración es porque ven que tú eres una persona que estás encendida en el Espíritu. Y ese fuego es necesario compartirlo con personas espirituales, especialmente con las personas que se relacionan con el Espíritu Santo. Hoy está de moda hacernos amigos fácilmente de gente o grupos de gente. El mundo te ofrece eso todo el tiempo. Pero cuando estamos en el Señor, nosotros buscamos lo que nos beneficia espiritualmente. Una persona puede estar sola y no precisamente porque no haya gente a su alrededor. Está sola porque el Espíritu Santo se apartó de él. Una persona se siente acompañada aunque no haya gente, porque el Espíritu Santo está en él y con él. El tercer consejo que te doy es comunión con las Escrituras. Y yo a veces veo muchos hermanos que postean textitos, que está bueno, no digo que esté mal, pero no leen la Biblia. Leemos
hace un tiempo había una hermana que escribía todo empatía, empatía, empatía. Digo, qué bueno, qué linda frase decir empatía, empático. Y después me di cuenta que buscaba en relación a esa palabra, porque quería que otros sientan lo que ella sentía, que no tenía nada que ver con el Espíritu Santo. Si vos sos una persona empática en el Señor, vas a sentir y percibir, y hasta vas a tener que otras personas tienen el Espíritu Santo, y esa empatía te va a acercar más. Amén. Pero cuando tenemos comunión con las Escrituras, nos damos cuenta si los que están a nuestro alrededor están acertados o están errados. Y si están errados es porque tú viste las Escrituras que dice el Señor. Porque el Señor también nos habla por la palabra de Dios, por supuesto. Por eso tenemos esta palabra que es inspirada por el Espíritu Santo, para que nosotros crezcamos y seamos nutridos. Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos frente al Rey de Reyes. Y cuando leemos la palabra de Dios, a mí me pasa así, no sé a usted, es como que estuviera hablando con el juez, donde no puedo ocultar lo que hago, donde no tengo una defensa lícita si estoy haciendo algo malo. Debo tener comunión con la palabra. ¿Sabe por qué? Porque ahí somos corregidos. Y vemos qué le agrada a Dios y vemos qué le desagrada a Dios. A veces los hombres no dicen toda la verdad. Los predicadores no cuentan toda la verdad. Quizás porque parezca duro para algunos o para otros. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, dice la palabra. Capaz de desnudar el alma, separar los tuétanos de las coyunturas, el alma del espíritu. Cuando leemos la palabra de Dios, nosotros nos sentimos frente al juez, frente al rey. ¿Y con qué nos podemos defender? Yo no entendí, Señor, esta parte. Para mí es así, Señor. El Señor no te va a decir, bueno, si así lo entendiste, será así. La palabra de Dios va complementada con la comunión con el Espíritu Santo, para que no le des una interpretación personal, sino que sea el Señor el que te indica lo que está bien y lo que está mal. Amén. Y por último, el cuarto punto que voy a darles, o consejo, es la adoración. El Señor le dijo a la samaritana, Dios busca adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores son los que el Padre busca que le adoren. Aquí dice dos cosas. Una, que Dios está buscando adoradores. Y yo no sé si tú adoras o no, eso cada uno sabe. Pero debemos adorar. Realmente nuestra reunión hoy debiera ser solamente para adorar a Dios. Por un lado eso, Dios busca adoradores. Algunos, y no quiero que nadie se sienta acusado por lo que voy a decir, parece que les aburre la canción y llegan más tarde y no quieren cantar. Ay, me aburre tantas canciones. Ay, que de golpe levantamos la mano. Ay, que de golpe estamos como llorando y me pongo de rodillas. Eso es lo que a Dios le agrada. Cuando tú te postras, cuando tú levantas las manos, cuando te largas a llorar en su presencia. Es justamente esa la adoración que busca el Señor. El segundo punto de la adoración decía, Dios busca adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca al Padre que le adoren. Hay veces que hay una masa impresionante de gente, pero no todos estaban adorando en espíritu y en verdad. Señor, ve cuando tu corazón está quebrantado. Señor, ve cuando tu espíritu se quebranta. Que cuando estamos adorando a Dios nos sentimos no dignos precisamente, pero que sentimos la misericordia de Dios que viene a nuestras vidas y nos hace digno Él por su espíritu y por la sangre del Cordero. No quiero dejar de hablar del Señor Jesús. El Señor Jesús dejó enseñanza.
Y a veces veo al Señor caminando entre las multitudes y las multitudes desesperadas, buscando un beneficio personal. Pero algunos buscaban la salvación, otros buscaban una sanidad, otros buscaban alguna resolución que les venga bien, tener paz simplemente. El Señor vio la necesidad de los hombres, como las ve esta mañana. El Señor ve nuestra necesidad. Y no, cuando Él ve nuestra necesidad, el Señor no dice, no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Él ve a todos los necesitados. Él dice, venid a mí todos. No dice, vengan a mí los que tienen problema de enfermedad nada más. Él dice, venid a mí todos. Y cuando dice todos, no excluye a nadie. Está dándote una oportunidad. El Espíritu Santo es el que genera en nosotros la convicción de acercarnos a Dios. Y es el Señor Jesús el que te invita que si estás cargado, si estás trabajado, si estás oprimido, ¿qué va a hacer Él? Te va a hacer descansar. Y yo digo, bueno, Señor, a veces venimos con nuestras cargas y problemas. Ayer escuchaba el mensaje que daba Matías acerca de cómo debemos ser con Dios con nuestras ofrendas, cómo debemos ser con Dios con nuestro corazón para ofrendar. Y a veces sentimos la opresión de nuestras necesidades. Y es como que siempre ponemos por delante un problema por el cual no puedo asistir o no puedo servir o no puedo darle a Dios. Es como que Dios me va a entender si yo no puedo venir o no le puedo dar una ofrenda o no le puedo. Es como que el Señor me entiende y en realidad no es así. El Señor espera de nosotros corazones que estén negados a sí mismo. Corazón que si el Señor mismo dijo, si alguno me quiere seguir, niéguese. Niéguese. Termino con esto que es importante. El Señor Jesús va a traer en su último tiempo una manifestación sobrenatural en la iglesia. Y estoy seguro que vendrá un avivamiento, como dice Hechos. Un avivamiento donde la gente va a buscar más al Señor que sus propias cosas. Cuando hablé recién de cómo mantener el fuego, si usted quiere tener un fuego encendido y quiere un avivamiento, tiene que empezar por estos 4 puntos. La iglesia necesita ser avivada. La obra de Dios necesita ser avivada. Hay hermanos que los estás empujando para que venga a una reunión y otros que están avivados son los primeros en llegar. No les importa el cansancio, la necesidad económica o lo que fuera. Yo necesito estar en la casa del Señor. Cuando hay un avivamiento, el avivamiento no es sobre el mundo, sino sobre la iglesia. Porque es la iglesia que se debe restaurar, no el mundo. El mundo tiene que creer. De hecho, que cuando vos creíste, el día que creíste, ese día que Dios te habló a tu corazón y te convertiste, ese fuego que te tocó, esa llama que se mantuvo encendida, quizás hasta el día de hoy, quizás se te apagó. El mejor evangelista, digo yo siempre, es el recién convertido. Porque le cuenta a todo el mundo lo que el Señor le hizo. Pero después de un tiempo es como que, ¿para qué voy a contar otra vez mi testimonio? Yo sé que a algunos les aburre que tantas veces le conté mi testimonio. Pero yo quisiera escuchar tu testimonio. Aunque no sea en esta plataforma, pero en la calle. Que la gente sepa que ese fuego no se te apagó. En Apocalipsis capítulo 2 dice, y tengo contra ti algo, que has perdido el primer amor. Eso es cuando la llama se apaga. Y hay una advertencia de parte de Dios. Si tú has perdido el primer amor, te lo estoy diciendo que si no te avivas, iré y sacaré el candelabro.
significa que el Espíritu Santo se irá de tu vida. Vas a estar apagado y en tinieblas. Vuelve al primer amor. Vuelve al Señor. Mantén comunión con Dios. Mantén comunión con los avivados, los que son llenos del Espíritu Santo. No me sirve ser amigo, aunque venga a la iglesia, de alguien que no me habla de Dios. Mantén comunión con las Escrituras y sé un adorador. Me acuerdo de una de las primeras canciones que aprendí de Marcos Witt, es esa que dice: yo quiero ser un adorador. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Cuántos se acuerdan? Que son unos cuantos, ¿eh? Son todos viejos entonces. Está bien. Pero esa canción dice lo que acá la palabra de Dios nos está invitando. Debemos ser adoradores, vivir en espíritu, conversar en las cosas del espíritu. Hay hermanos que solamente me hablan de cualquier otra cosa, menos de Dios. Te pueden hablar mucho de la política, te pueden hablar mucho. Olvídese en este momento, todo lo que está como gobierno de este mundo está fuera de este lugar. Porque estamos aquí bajo la autoridad del Espíritu de Dios. Cierro el mensaje diciéndote: no seas fariseo. Deja al Espíritu Santo que sea tu consejero, tu mejor amigo, tu compañero fiel, tu paracletos. La palabra paracleto dice que Él es como tu sombra, Él te acompaña todo el tiempo. ¿Sabías que a veces cuando estás mirando el Facebook algo que es feo, Él está mirando a través de tus ojos lo mismo y dice: ¿qué estás mirando, hija, hijo? ¿Qué estás haciendo? Él está ahí animándote a que seas una persona fiel a Dios. El Espíritu Santo es mi mejor amigo. Por eso es mi mejor amigo. Porque Él hoy está conmigo y prometió estar todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él es mi consejero y cuando le digo: Señor, enséñame las Escrituras, hablo las Escrituras y el Señor me da sabiduría. ¿Sabe que el Señor, si usted le pide sabiduría, le da? Si usted le pide fe, también se la da. Y los milagros se hacen porque usted le ha pedido fe. Si usted no tiene fe, no va a haber milagro. El Señor Jesús hizo milagros por fe. Y sabe, a veces hasta por la fe de otros que llevaron a un enfermo, y por la fe de los amigos, ese hombre salió caminando. Hay veces que hay personas que se tienen que operar o están enfermas de algo, lo que sea, y dudan de si van a vivir. Piensan que se van a morir. Pero el resto de la familia o los amigos creen que va a salir adelante y el Señor hace el milagro por la fe de ellos. Después que salió bien, yo sabía que Dios me iba a cuidar. Pero antes no, estabas dudando. Dudabas. Creo que es difícil pensar de otra manera. Pero dice el Señor que si ustedes tuvieran fe como el granito de mostaza, podrían cambiar muchas cosas. Correr un monte. Poder decirle a ese monte: vete de ahí. Si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, harían cambiar su vida, su contexto familiar. Podrían tener bendiciones diarias. Es la fe la que mueve al mundo. El hombre próspero, el hombre bendecido, es una persona que ama a Dios y tiene fe en Dios. El hombre que ha dejado de confiar en Dios empieza a confiar en sus capacidades o en sus riquezas. Eso dura poco tiempo. Y tiempo puede ser 1 año, 10, 20 años. Y después, ¿qué pasó? Confíe en mis fuerzas. Pero cuando llegas a una edad avanzada, donde tus fuerzas no te dan para hacer cosas, decís: yo necesito confiar en Dios porque mis fuerzas se han acabado. Y yo creo que una persona que es sabia le pide al Señor esto. Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder suyo. No, poder de su fuerza.
La fuerza viene de Dios. Diga el débil, dice Joel, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Así dice el profeta Joel. Yo le invito a usted en esta mañana que cuando vaya a partir el pan, recuerde que ese pan representa el cuerpo de Cristo. En principio no estoy hablando de transustanciación, sino estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de que si usted es una persona que cree en Dios, haga lo mismo que hizo el Señor Jesús. Parta su orgullo, su cuerpo y crea que la promesa del Espíritu Santo está sobre usted también. No sea un fariseo pensando que el Espíritu Santo es para otros. Crea que Dios nos envió su Espíritu para hablarnos, aconsejarnos, guiarnos y hacernos sus hijos, los hijos de Dios. Crea que usted no está perdido, ni siquiera está vencido, porque la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que murió en la cruz. Crea que el Espíritu Santo tiene su obra y Él es el que la va a avivar en medio de estos tiempos difíciles. Aviva tu obra, dice Habacuc 3, en medio de estos tiempos. En medio de estos tiempos, derrama tu misericordia sobre nosotros. La obra es de Dios, la obra no es suya. El que la aviva no son las estrategias nuestras, ni capacidades. Por más dinero que tenga, podemos hacer un evento llamativo. Pero el avivamiento es otra cosa. El avivamiento es cuando el fuego de Dios permanece encendido en tu corazón. Y cuando otros ven que sos una persona necesaria para oír la palabra de Dios. Vamos a orar ahí donde estás. Señor y Dios, queremos, Señor, ejercer este consejo. No fallarte, Dios mío. Serte fiel. Señor, en un tiempo la iglesia se reunía solamente para orar un día. Y hoy cada vez que hablamos de oración, algunos escapan. Señor, quizás piensan que es mejor que ore la persona que escuchar la voz de Dios. Señor, yo te pido, Señor, que traigas una unción, un espíritu de oración a la iglesia, un espíritu de temor. Señor, donde podamos mirarte a ti, que eres primero en todo. Espíritu Santo, gracias por revelarnos al Padre y a Jesucristo nuestro Señor. Porque ahora que vamos a partir el pan, Señor, y beber de la copa, Señor, tu plan era que anunciemos la muerte del Señor Jesús para salvación de aquellos que todavía siguen creyendo en la ley. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Y gracias a su resurrección hoy podemos certificar que mi Dios es sobrenatural. No es un Dios estatua, no es un ídolo, es alguien que vive dentro mío. Señor, gracias por este pan y por esta copa. Señor, te pido que tu bendición llegue a la casa de cada uno de mis hermanos, aún de aquellos que están viendo este video en esta mañana, que puedan ser bendecidos. Te ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. La noche que el Señor Jesús fue entregado,